naipe. Sí. ¿Arrancamos? Buenas, buenas. El toque 4. Genial. ¿Cómo empieza? Oye. Buenas tardes. Ahora vamos a estar hablando en un ratito con Cecilia Turquet. Ella es una licenciada en Trabajo Social, especializada en Género, Política y Participación. Militante feminista, abolicionista y activista bisexual. Vamos a estar hablando sobre el género de la bisexualidad. Así que en cuanto vea que se conecte, la llamo y vamos a empezar. A ver si ya está. Vamos a esperar a que se conecte Ceci y la vamos a estar llamando. Ya saben, si tienen preguntas pueden escribir en los comentarios. Preguntas sobre la identidad de género bisexual vamos a estar hablando hoy. Así que trataremos de responderlas todas. ¿No se conecta? Anda contando lo que venimos haciendo. Acá tengo la data de la Produ. Bueno, pasar a contarle a los que se van conectando que ya este es el sexto programa. Sexto programa de Degenerando con Furia, que hacemos mayormente los sábados a las 7, hablando sobre las distintas identidades de género. Y bueno, hoy me tocó a mí. Bueno, hablando un poco de todo, preguntas en generales, preguntas que van haciendo la gente que participa, sacarse las dudas sobre las distintas identidades de género, como ya dije. Y bueno, y eso, para que aprendamos un poco más. Llevamos lo que sea. Che, no se conecta, Ceci. No, está muy fuerte. No, la china tiene que le mando. Los bancos. Tenemos música de fondo todo. Estamos ATR con la Produ. Bueno, vamos a pasar los chivos que ya tenemos pactados. Tenemos a Furia Glitter, Cositas Bellas Renatas, May Makeup 6, Travesías Teatro, Menaki Crochet, Fulanas, ¿cuál es el de Fulanas Sport? Ahí justo se conectó. No. Sí, conectate. El chino de Flori. El YouTube de la Furia, donde están subiendo todos los degenerandos, donde están subiendo videos de los pasos, de los bailes, de algunas salidas. Mura Furia Carnaval en YouTube. Pueden suscribir, seguirlo. Darle like y compartir.
Esperando que se conecte la invitada. No se conecta. Ahí estamos mandando. Estamos mandando. Estamos tratando de conectarla. Nos pueden ir dejando sus preguntas, así la Produ va anotando. Los que tengan dudas sobre la identidad bisexual. Y si quieren que toquemos algún tema. Y si quieren que charlemos algún tema, lo plantean en los comentarios y ahí después lo charlamos con Ceci Turquet. ¿Cómo estás a Produ, Sí. El maquillaje. Tengo glitter de Furia Glitter. Aquí se ve. Pero ahí no veo yo. La barba es mía, no es maquillaje. El pelo es de Ati y Ceci. Y Pipi, una mezcla. Baila, dice. Ni en pedo, no se baila. Y se conecta. Pagar menos y recibir más. Dice que está conectada. Que nos diga el... Pero está. Ahora sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué linda bandera. Ah, ¿viste? Me preparé. Sí, la Produ. Bueno, contanos un poco de vos y sobre la identidad sexual bisexual. Para introducirnos, yo ya te presenté antes. Como te sientas vos, cómoda, presentate. Bueno, mi nombre es Cecilia, soy trabajadora social, pertenezco a la consejería La Tejedora, con quien venimos hace un tiempo muy corto, presentadas así como en sociedad, por así decirlo, pero hace mucho tiempo laburando. Soy activista bisexual, militante feminista, abolicionista, matancera, virreipinense. Ah, Tengo 37 años. Bueno, sí, contanos un poco sobre la identidad bisexual, sobre tu punto de vista, cómo lo vivís. La identidad bisexual es una identidad que viene o que llega y que lo que genera es como una ruptura, un movimiento en las certezas. Y tenemos como activistas bisexuales, un terreno complejo donde movernos, ¿no? En un contexto de sociedad machista, patriarcal, que conocemos, pero también es un terreno complejo dentro del colectivo de las disidencias o contrahegemonías sexogenéricas, ¿sí? Muchas veces se liga la identidad de género a quien o con quien decidimos compartir nuestra intimidad, ¿no? Las relaciones sexoafectivas. Y hay un prefijo en nuestra identidad que es el bi, que genera muchas contradicciones y muchos prejuicios y muchas violencias, tanto adentro como afuera del colectivo, ¿no? Genera incertidumbres a veces, y desde esta preconcepción estructurada en nuestras mentes, que tiene todo que ver con el sistema patriarcal, cuando hablamos de bi, se nos viene como el binarismo a la cabeza, ¿no? Un sistema binario, y como todo sistema binario que nuestra sociedad estructura, digo,
pensando en el cielo y el infierno, pensando en el blanco y el negro, pensando en la heterosexualidad y la homosexualidad. Digo, es un sistema binario jerárquico, ¿no? Donde existe lo bueno y existe lo malo, según el sistema patriarcal y la heteronorma cis establece. ¿Qué pasa con la bisexualidad ahí? Digo, muchas veces a las personas que nos autopercibimos como bisexuales, nos ligan a esto de, bueno, vos sos bisexual porque te gustan tanto las mujeres como los varones. Y desde este lugar también nos plantean que nuestra identidad es la que de alguna manera sostiene este binarismo, como si no existiese otros géneros más que el masculino y el femenino. Claro, te gustan los varones o te gustan las nenas, no, no hay más allá. No hay más allá, digo, y une lo puede entender cuando este planteo viene de personas con estructuras machistas, ¿no? De sostenimiento de estructuras patriarcales, pero cuando estos cuestionamientos vienen dentro del colectivo y en la búsqueda, ¿no? Porque la bisexualidad es una identidad y es un encuentro con una misma, con una misme. Y en esta búsqueda y estas faltas de palabras, porque de la bisexualidad mucho no se habla, y no es casualidad, nos encontramos con estas cosas. Entonces, por ahí en un primer momento, una piensa de esta misma forma, ¿no? Bueno, soy bisexual porque me gustan tanto los varones como las mujeres. Y cuando llegan estos cuestionamientos de relación al binarismo, es donde nos ponemos a profundizar un poco, ¿no? Y decimos, no, la bisexualidad no viene a perpetuar el binarismo, eso lo hace el patriarcado, ¿sí? Y lo que genera una contradicción de certezas, lo que genera incomodidad, lo que genera movimientos, digo, tanto dentro como fuera del colectivo TLGB y QNB+, es esta idea de que la bisexualidad, soy bisexual porque me atrae mi género y otros. Claro. ¿Se entiende el prefijo bi? Digo, no es Sí. hombre-mujer, es me atrae mi género y otro. Y frente a estos cuestionamientos, digo también la bisexualidad, algo inherente a la identidad bisexual, es el eterno cambio, ¿sí? La idea de proceso. No, digo, muchas veces nos dicen inmaduras, inmaduros, indecisos, indecisas, indecises, y en realidad la bisexualidad es indecidible, que no es lo mismo ser indecisos, indecises, indecisas, que ser indecidibles. La bisexualidad viene a plantear la sexualidad en términos de proceso y de constante movimiento y cambio. Viene a romper el fijismo y el fijismo en términos de decisión, ¿no? Si soy una mujer y me gustan los varones, tengo un solo objeto sexual. Claro. ¿Se entiende? Serías la hetero. Si soy, claro, si soy mujer y me gustan las mujeres, soy lesbiana y lo tengo clarísimo. Claro. Pero la bisexualidad propone un constante movimiento y eso genera incertidumbres y eso genera inseguridades. Sí, eso iba también a una de las primeras preguntas, que sería, ¿qué crees sobre la gente que dice que la bisexualidad es una fase experimental? Que es una, como que estás probando a ver qué te gusta y qué no.
Sí, creo que es una de las violencias que recibimos, ¿no? Como identidad. Una de las tantas, porque hay muchas maneras de expresar esta idea que vos me estás planteando. Eh, Esto de ser indecisos, de ser como una etapa previa, ¿no? Algo muy ligado a la inmadurez, eh, algo muy ligado a la idea de siempre verde, de estar crudo, eh, algo no concluso, ¿sí? Y cuando pensamos la sexualidad en términos monosexistas, ¿sí? Tengo un punto de salida y tengo un punto de llegada, ¿sí? Les bisexuales no somos monosexistas. Entonces, desde ese lugar, esto de ser una puerta de entrada, de ser una fase experimental, es percibido como violencia, porque es uno de los factores que impiden que los bisexuales tengamos una organización colectiva y una identidad política consolidada, cuando hasta dentro del propio colectivo TLGB emanan este tipo de cuestionamientos. Claro, así como ¿No? que eliminan también la identidad, porque te dicen, bueno, lo tuyo no es una identidad, es una experiencia, es algo que estás probando y todo lo contrario. O es una orientación sexual, Claro. y todas estas cuestiones que emanan, digo, lastiman, como bien lo dijiste, ¿no? Es como que no te terminan de creer, y el deseo bisexual nace bisexual y se muere bisexual. Digo, no hay posibilidades de modificación, ¿no? Esto de la eterna espera que te transformes de repente en un varón gay o en un marica, o te transformes en una lesbiana, y que no es posible, digo, esto de poder pensar el deseo bisexual como tal, ¿no? Como que este proceso de constante cambio es una manera de caminar en la vida, digo, no se cierra a lo que en la intimidad hagamos en nuestras camas, digo, es una permanente salida del closet, porque es como una constante de tener que dar explicaciones o tener que demostrar, ¿no? Si yo hoy estoy con una mujer, entonces es como plantearle a esta compañera, mirá, yo no soy lesbiana, y plantearle al mundo, por más de que yo tenga una compañera mujer, no soy lesbiana, soy Claro, bisexual, y que el mundo se lo banque, y que el lesbianismo se lo banque, y que la heterosexualidad se lo banque, ¿no? A esto me refería con rompe ciertas certezas. claro, sí, porque puede ser que en un momento te vean en pareja con una chica y al tiempo vas a estar con un varón o con un trans con otro género y te van a plantear todo el tiempo que vos sos de ese género, pero no, o sea, es la bisexualidad la que vivís. Exactamente. Sí, 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 y que no se viva, digo, dentro del colectivo como traiciones, como una búsqueda cómoda de un privilegio, eh, sino como una identidad de género consolidada como tal, y que tiene que ser respetada como tal, con todas las contradicciones que pueda llegar a generar. Sí. Bueno, tengo algunas preguntitas, voy a ver con cuál arrancamos. Bueno, ¿te pasó de sentirte más atraída por alguna otra identidad? La vida tiene como diferentes momentos, ¿no? Y en diferentes etapas de la vida sí me he sentido más atraída por determinadas personas o por ambientes, más que nada, ¿no? Por espacios. Eh,
Digo, si bien desde que tengo conciencia de la sexualidad como tal, ¿no? Que tiene que ver hasta con una madurez del ser, de persona, de poder sentir la sexualidad, eh, tuve como muy claro mi bisexualidad, digo, no necesariamente con estas palabras, eh, pero sí, digo, desde muy pequeña tener como deseos que iban de acá para allá, ¿no? Claro. Posándose en diferentes lugares. Eh, y por ahí ya en una juventud, como, digo, no en la adolescencia primaria, digamos, sino como más en la juventud, a partir de los 19, 18, 19, 20 años, poder sí transitar otros espacios, que por ahí en aquel momento se lo llamaba el ambiente, ¿no? Que tenía como que mucho que ver con la noche, con los boliches, donde me sentía como muy abrazada por todo ese colectivo contrahegemónico. Y bueno, ahí fue como un momento de mayor despliegue y de mayor autoconocimiento y de mayor eh, expresión también de género, digo, de la búsqueda de poder sacar para afuera a partir como de ciertos looks o cortes de pelo o maneras de vestirme eh, y como ahí en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda real teniendo conciencia de que una no era heterosexual, digo, Claro. partiendo de ahí. Eh, y después esa búsqueda se fue consolidando en la identidad bisexual, y como te dije hace un momento, digo, no es si hoy me gusta un tipo, si hoy me gusta una mina, eh, respetando la identidad a la que pertenezco, primero, eh, me he sentido atraída tanto por bisexualas como por bisexuales, como por lesbianas, como por hetero, mujer o varón, digo, como por varones trans también, digo, eh, todo el abanico, ¿no? Claro, eso también lo unen mucho a la pansexualidad. ¿Cuál crees vos que es la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad? Sí, tuve una charla respecto a la pansexualidad en uno de los últimos encuentros, que no fue el último plurinacional en La Plata porque estaba como muy completo, no se podía prácticamente entrar. Sí fue en el regional, en el último regional, en el taller de bisexualidades, donde una compañera planteaba esto de la pansexualidad como una instancia superadora de de la bisexualidad por enmarcar a la bisexualidad dentro de un sistema binario. Claro, porque la pansexualidad la definía como el que le gustaba a la persona más allá de su orientación, y a la bisexualidad siempre la plantearon como el que le gustan los chicos y las chicas, nada más. Exactamente, pero es algo que canta por sí solo, ¿no? Porque, ¿qué entendemos? Si yo te pregunto a vos, ¿no? Como, ¿qué entendés si yo te digo a vos te gustan los chicos y las chicas? Esos chicos y chicas, ¿qué identidades tienen? Claro, ahí cambia todo, cuando depende de la identidad del chico o chica que te guste. Porque Claro, siempre porque lo tratan al género binario y al ujú, cis. exactamente, exactamente. Se basa como mucho en ese pensamiento sin ponerse a cuestionar, bueno, ese varón o esa mujer cis, ponele, ¿qué identidad hay atrás? ¿No? Porque puede ser una mujer cis y puede ser lesbiana, Claro, tranquilamente, digo, y ahí ya no estamos hablando de dos géneros, estamos hablando de tres, digo, y así podemos ir sumando. Lo que me parece importante resaltar respecto a la pansexualidad
es que cualquier intento de jerarquización de las identidades de género es violento, ¿sí? Y que puede haber un abanico infinito de identidades de género, y no por eso una viene a suprimir a la otra, ni una es la evolución de la otra. ¿Sí? Porque si no, ahí nos estaríamos como faltando mucho al respeto, ¿no? Como invisibilizando, negando. Claro, ya como también hace mucho con la bisexualidad dentro del ambiente que es bastante invisibilizado, ¿no? Sí, 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 es bastante invisibilizado. Eh, También por esto que venimos charlando, ¿no? Por todos los prejuicios que hay en relación a ser la antesala, ser algo que no está concluso, eh, con, con un pensamiento polarizado, eh, bueno, si está inconcluso, si es la puerta de entrada, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde tengo que llegar? Claro. No, no tiene un fin, Tengo que- es eso. es un constante cambio, digo, Mm, y poder entender la bisexualidad desde ese lugar cicatriza, cicatriza, y también nos permite tener un discurso político en términos de identidades, ¿no? Porque la identidad, a diferencia de la expresión o la orientación de género, es el factor político, ¿no? Es poder conceptualizarla y es poder ponerle palabras y es poder ir mucho más allá de con quién querés sostener relaciones sexoafectivas, ¿no? Es, es un entramado político hablar de identidad de género y pensar la bisexualidad como en constante tránsito, cambio, dinamismo, es algo que después se te va como planteando en otros aspectos de la vida, eh, donde te encontrás de la misma manera, ¿no? Como con necesidad de cambio constante, digo, en todos los aspectos de la vida. Eh, y eso es positivo porque te permite como ir derrumbando estructuras endurecidas. Y cuando hablamos de estructuras endurecidas, cuando hablamos de status quo, cuando hablamos de sentido común, hablamos mucho de patriarcado. mm. Siempre está atrás metiendo la mano. Ujú, sí, hasta en estos comentarios, ¿no? Eh, Cuando se plantea que la bisexualidad es como algo inexperto, es algo inmaduro, es algo inconcluso, verde, precocido, y se me vienen como a la cabeza mil chicanas que no las voy a repetir porque es algo como que, nada, hasta genera gracia, y en términos como de chiste, se reproduce también muchas violencias. Sí, seguro. Em, Vos me hablaste más o menos que a los 20, 20 y pico empezaste con la experiencia de la bisexualidad y eso. ¿Cuándo fue que sentiste tu salida del closet? Que lo planteaste así, en lo social. Eh, que lo planteé así como, Claro, y cuando más vos o ya has menos, sentido. sí, más o menos en ese momento, digo, antes era como todo muy hacia el adentro mío, todo muy escondido, todo muy, eh, o quizás un poco también negado, ¿no? Eh, y nada, una siente que sale del closet cuando enfrenta por ahí personas o contextos donde lo que una tiene para decir no es bienvenido, ¿no? Porque por ahí plantearlo en un contexto amigable, ¿no? De personas con las que me vinculaba en ese momento, era fácil, ¿no? Porque nada, son tus amigas, son tus amigos, hay como todo un momento de la vida compartido, y donde también nos unía como mucho esto, ¿no? De sentir que no estábamos como perteneciendo a eso que la sociedad llama
o que entiende a la sexualidad como con parámetros normales, ¿no? Claramente estoy hablando de la heteronormatividad. Digo, eso puede ser como una primera salida del closet, por ahí hablar con algún referente familiar, como por ejemplo papá, y bancarme la contestación, nada, que no fue una gran bienvenida, ni un abrazo, ni mucho menos. También fue una salida del closet, después poder encontrarme políticamente discutiendo con compañeras del colectivo también, fue otro momento de la salida del closet, eh, como, como en diferentes etapas, ¿no? Primero reconociendo una orientación, después proponiéndome a mí misma sacarlo para afuera desde una cuestión más estética, eh, eh, al interior y al exterior de la familia, digo, quien lo quiso ver lo pudo ver, quien no lo quiso ver no lo vio, eh, y después otra instancia que tiene que ver con consolidar la identidad de género y poder debatir y poder participar públicamente y con total conciencia de lo que uno estaba defendiendo, esto de convertirse en activista, ¿no? Y militar abiertamente la bisexualidad. Eso también había una pregunta un poco parecida a lo que respondiste, que era si sentiste necesidad de contarlo o te sentiste obligada a contarlo. No, me sentí... Ay, se me cayó el cigarrillo, disculpa. No, me sentí con la necesidad de contarlo, digo, a mí no, de este contexto por ahí un poco más eh, negacionista, sentí la necesidad como bueno, ponerlo sobre la mesa y charlarlo y sembrar la duda o bancarme la que se viene, ¿no? Sabiendo que por ahí no era una contestación de una persona con apertura de mente como para, o de personas con aperturas de mente, no es que qué sé yo, desde mi familia me han venido a preguntar alguna vez, digo, más allá de todo lo que publico, más allá de todo lo que, digo, es como silencio rotundo respecto a esto hasta el día de hoy. Entonces, en su momento, cuando sí tuve la necesidad de plantearlo a algún integrante de la familia, eh, eh, fue por necesidad, y siempre que lo hice fue por necesidad, digo, como, qué sé yo, cambio de contexto, como por ejemplo puede ser un cambio de trabajo y tener la necesidad en cierto momento de decir, ¿saben qué, compañeras, compañeros? Soy bisexual y por ahí, no sé si el resto se le cruzaba esto por la cabeza, pero sí una necesidad de siempre estar planteándolo y de visibilizar la bisexualidad por todo lo que venimos charlando, ¿no? Donde se habla también de una bisexualidad o una elección bisexual por comodidad en términos de privilegio, ¿no? Porque la podemos caretear muchísimo más en esta sociedad patriarcal, heteronormativizada, la podemos caretear muchísimo más que una travesti, por ejemplo, ¿no? Y desde este lugar y de considerarme una activista bisexual, sí, permanentemente tengo como la necesidad de contexto donde me muevo, contexto donde planteo soy bisexual. Y dando el debate o charlando, y sí me parece importante. Pero siempre fue desde la necesidad, nunca me sentí como entre la espada y la pared y te lo tengo que decir porque no. ¿Y sufriste así muchas situaciones de rechazo o violencia dentro de tu género familiar o amistades al momento de vos contarles? Sí, porque digo, cuando vos participás de un colectivo y llevas una bandera y
y generás como muchos pensamientos y muchas prácticas políticas en pos de las disidencias contrahegemónicas. Y hay veces que el silencio también es una manera de rechazar, ¿no? De pensar, de no pensarte desde otro lugar o vaya una a saber qué piensa, porque en realidad desde la familia nunca se generó como el diálogo de che, Ceci, no sabía que vos eras bisexual. Qué bueno que lo estás diciendo, qué bueno que lo estás pudiendo decir, o qué bueno lo que estás planteando, o que nada, siempre fue como un silencio y nada, pasa, ¿no? Y eso es una manera también de negar, de violentar. Sí, es el silencio violento, que ni te apoyan ni te niegan, te dejan ahí, a un costado. Ujú, claro, es un tema del que no se habla, ¿no? Como tantos otros temas, digo, pero eh, Claro, la tiene después como un tabú. ujú, ujú. Ahí estoy viendo los comentarios de la gente. Ay, no leí nada. Estoy concentrado. No sé ni qué están diciendo. Eh, bueno, esto ya lo hablamos. Se me mezcló todos los papeles. No, pero esto ya lo hice. ¿Tenés algún referente que vos sigas como para que haya sacado publicaciones, libros o lo que sea que vos sigas sobre la bisexualidad? Como para también quien esté viendo pueda informarse un poco más o seguir. O vos misma si tenés libros o cosas así. Eh, sí, hay un libro muy actual que tiene que ver con el resurgimiento de las bisexuales feministas, que es una compilación de muchas autoras, con un prólogo exquisito de María Luisa Peralta, que es Ahí se ve. de sexualidades feministas, que aglomera muchos conceptos, muchas ideas, digo, hace una recopilación hasta histórica de la bisexualidad, digo, cómo esta letra B empieza a aparecer dentro del colectivo, cómo fue ese momento, que es como muy interesante. Eh, Después tiene análisis de las diferentes perspectivas, ¿no? De las ciencias, digo, perspectivas psicológicas, sociológicas, antropológicas de la bisexualidad, eh, que me ha gustado mucho y me parece que el objetivo de este libro también está como planteado para personas que están como transitando esta primera etapa de construcción de la identidad, ¿no? Que ya vienen como transitando experiencias en otros aspectos, pero al momento de pensar la identidad bisexual me parece que es un libro muy recomendable. Genial. Eh, bueno, el libro, y en cuanto a una referente o un referente, una referente. Eh, digo, referentes dentro del colectivo tengo muchas, ¿no? A mí eh, digo, pensar en referentes que han pateado el tablero por completo y que han cuestionado muchísimo hasta el movimiento feminista y todo digo, como es muy fácil poder encontrar referentes que critiquen el sistema patriarcal, eh, pero al momento de encontrar referentes que critiquen hasta el propio colectivo, digo, esas me parece que son como eh, para mí, las más atractivas. Eh,
digo, no se puede dejar de nombrar a referentas como Loana Berkins, y muchísimas otras referentas travestis, que, que tienen, digo, desde una historia de vida y un producto intelectual y una garra, para un colectivo extremadamente vulnerado, ¿no? Negado, excluido, y que ha presentado críticas muy profundas, dentro del movimiento feminista, eh, como por ejemplo, todo lo que viene sucediendo con las RADFEM, ¿no? Y lo visible de esta discriminación, ¿no? La discriminación, por cuestiones, muy ligadas a la biología, ¿no? Y me parece muy interesante, algo que plantea María Luisa Peralta en términos de las RADFEM, y todo este planteo que viene, muy ligado a las lesbianas RADFEM, donde ahí el biodio o la bifobia queda como un poco invisibilizada, y María Luisa ha sabido explicarlo y ha sabido desarrollarlo muy bien, muy claramente. Digo, cuando las lesbianas RADFEM, tratan a las compañeras trans, travestis, como tipos vestidos de mujer, eh, eh, es como muy claro el odio, ¿no? Es como muy clara la discriminación, es como muy clara la exclusión. Digo, cuando las lesbianas RADFEM, se proponen o se autoperciben como la evolución del feminismo, em, como por ejemplo, no sé, el feminismo es la teoría, el lesbianismo es la práctica, eh, o esta idea de, como, una mayor jerarquía entre lesbianas, cuando, nunca han tenido ningún tipo de contacto ni deseo con un varón, eh, y cuando surgen este tipo de ideas, este tipo de comentarios, ¿no? Como que hay compañeras que son más lesbianas que otras porque nunca han tenido contacto con una gota de semen, cuando este tipo de pensamientos también, violenta al colectivo lésbico, que se insemina, eh, buscando tener hijos, hijas, hijes. Digo, es como muy claro la discriminación, ¿no? Y el lesbo odio y el trans o travesti odio. Pero el bi odio ahí no es tan claro. Y cuando decimos que la lesbiana, que nunca ha estado con un tipo, que nunca se le ha cruzado por la cabeza, otro tipo de identidad de género en términos de deseo, es claramente, un acto de biodio, ¿no? Porque entonces nosotres, somos les imperfectes, somos los que estamos como generando alianzas con el patriarcado, somos las que dormimos con el enemigo, somos las que, eh, y referentas que vienen a traer luz a este tipo de cuestiones, y compañeras lesbianas como María Luisa Peralta, que traiga este tipo de discursos. Digo, para mí es fabuloso, porque es una compañera muy querida y muy respetada desde el ambiente lésbico, y fue, compañera, eh, en su momento, de Adriana Sardá, que fue una compañera que allá por el 1997, y después de haberse autopercibido como lesbiana durante mucho tiempo, sacó a la luz su bisexualidad,
una referente del colectivo en ese momento, y que sufrió mucho y que se tuvo que apartar. Y estuvo viviendo como en otros lugares, apartándose también de sus espacios de militancia, y que María Luisa pueda hacer esta lectura y pueda como lesbiana cicatrizar y criticar el biodio dentro del lesbianismo, digo, me parece que es muy importante. Sí, eso leí en la semana algunos artículos de relatos de mujeres bisexuales que contaban eso mismo, que por ahí entraban dentro del... Ahí se me fue la palabra. Que entraban a los... Ay, se me fue. No pasa nada, sí. Bueno, que se definían como lesbianas, entraban a los grupos de los LGTB y con el tiempo por ahí se enamoraban de un hombre y empezaban a tener una relación no hetero, porque ellas se definían como bisexuales, pero dentro del género recibían mucha violencia por las mujeres lesbianas que ya conocían de antes, por el tema, bueno, de su lucha, que era entendible, pero como que también la rechazaban mucho porque no entendían cómo ella primero se presentó como una mujer lesbiana y después como que las traicionó al estar con un hombre. Y así había varios relatos y eso en distintas situaciones. Mismas mujeres que por ahí estaban casadas con otras mujeres y después se separaban y después empezaban una relación con varones y así. Y siempre hablaban sobre ese odio dentro del género. Sí, 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 y es algo que no estamos hablando de un tiempo pasado, digo, es algo que se sostiene hasta el día de hoy, y que lamentablemente es uno de los factores también, que a la bisexualidad la atraviesa muchísimo, y que impide poder fortalecer y empoderarse desde la propia identidad, ¿no? Sentirte Sí, como además, siempre cuestionada, siempre como sos la traidora, siempre sos la que estás ahí a medio camino, la bizcochuelito porque nunca llegaste a hacer torta, digo, como todas estas cuestiones que hacen mal, digo, que hacen mal y que hay que poder verlas como biodio y poder reflexionar, ¿no? Acá Tana Furia pone las indecisas, eh, y, y bueno, y no somos indecisas, ¿no? Somos indecidibles, eh, y con plena conciencia, y como parte de nuestra identidad, digo, fuertemente indecidibles. No necesitamos decidirnos, no nos vamos a decidir, somos bisexuales. y está perfecto. Uh-huh. Bueno, acá me preguntan, siendo trabajadora sexual, siendo trabajadora social, estás en contacto con niñas. ¿Cómo contás a los chicos sobre la bisexualidad? Sí, no confundimos el trabajo social con el trabajo Sí. sexual porque no considero que la prostitución sea un trabajo. No. Eh, eh, con niñes, digo, Sí. yo tengo una hija, por ejemplo, digo, más allá de mi trabajo, eh, y yo soy una mamá bisexual. Y no lo oculto ni lo ocultaré nunca, y siempre que se presenta con algún niño, niña, niñe, alguna cuestión en relación a este tema, lo que busco es poder sembrar la semilla de la apertura, la no discriminación, la no violencia a cualquier tipo de género. ¿Sí? Claro, para que ella crezca con esos valores y después no tenga que estar cuestionando. Cuestionando, discriminando, ¿no? Digamos, la sociedad se ocupa de fortalecer todo lo otro. Entonces, bueno, quienes nos consideramos activistas dentro del colectivo, en defensa de nuestros derechos y el acceso a los derechos, eh, es como filosofía de vida, digo, es algo que uno ya tiene procesado y que no puede contestar de otra manera. Claro. Nenu ahí dice abolicionista siempre, sí, Sí. totalmente. De eso tuvimos también una charla hoy, se puso un poco intensa.
Bueno, acá, también refiriendo a la pregunta anterior, ¿cómo llevas adelante la crianza de tu hija siendo madre bisexual y militante? Primero como, nada, como tratando de romper todo lo que el mercado ofrece. Ay, no te veo. ¿Está bien Sí, que se no me te fue veo? la luz. Perfecto, seguimos. Seguimos. Tratando de romper con todo el mercado, con todo lo que el mercado ofrece en relación a la dicotomía niño-niña, rosa princesa, débil, sentimental, y amorosa, tierna, y todas estas cuestiones que se espera de la mujer, ¿no? La sumisión, eh, y todo lo que todos esos significados que se le adhieren a un color, a un tipo de ropa, eh, pudiéndole dar como un gran abanico de elecciones, de vestimentas, de juguetes, de libros, digo, le acerco como mucha bibliografía también de antiprincesas, digo, como de referentes históricas que han sido negadas, contándole sus historias, de otra, desde los colores, los dibujos, desde el juego, ¿no? Porque es muy chiquita, tiene 2 años, entonces desde ahí trato como de todo eso que se le quiere adherir al término niña, y laburándolo con la familia también, eh, el no querer ponerles aritos cuando nació, digo, como que ella se sienta totalmente libre de hacer con su ser lo que tenga ganas. Y cuando llegue el momento de hablar de identidades, de expresiones, de orientaciones, de deseos, en términos sexuales, lo hablaré desde el primer momento. Digo, me parece que la mejor pedagogía con las crías es ser sincera y ser auténtica y orgullosa del tránsito y la construcción que una tiene. Qué bueno. Y después teníamos otra pregunta que era también un poco relacionada en lo personal, que era ¿cómo es la bisexualidad y estando en pareja o en matrimonio? Sí, también ahí hay como unos cuantos mitos, ¿no? Y que son mitos ligados más a la inseguridad de la otra persona, del compañero o de la compañera, que a la propia, ¿no? Porque si soy mujer y tengo una compañera y a esa compañera le planteo la bisexualidad, genera más una inseguridad en la otra persona que en una misma, ¿no? Por este mito de que una persona bisexual va a estar como en constante deseo de estar en simultáneo con dos personas, ¿no? Esta idea de, bueno, la bisexual se recontracopa en el trío porque le cabe, digo, y no necesariamente, digo, la heterosexualidad también le cabe el trío, al lesbianismo también le cabe el trío, a la homosexualidad, digo, eh, pero bueno, son como cuestiones muy ligadas a esta idea de no comprender como el constante tránsito y el deseo más por el proceso que por el objetivo, digo, que el objetivo es claro, eh, pero eh, como todo vínculo, ¿no? Siempre desde el respeto, desde la aceptación, desde la sinceridad. Digo, la bisexualidad no necesariamente adhiere a la monogamia o adhiere al poliamor, digo, eso queda como en cada quien, como con cualquier otra identidad. Pasa que por ahí la bisexualidad es como ese constante fantasma de
tanto al adentro como al afuera, ¿no? Digo, la gran mayoría de las personas transitan tienen diferentes parejas en su vida, ¿no? Sí. Mucha gente se separa, vuelve a retomar otro vínculo, después se separa de nuevo, vuelve a retomar otro vínculo, o tiene amantes o no los tiene. Pero a la bisexualidad, a las personas bisexuales se nos cuestiona como mucho esto, pero más desde la inseguridad que genera en la otra persona que de la propia seguridad. Digo, una queda en una después con qué se siente más cómoda, ¿no? Si con la monogamia, si no. Eso ya son más cuestiones personales que atraviesan a todas las personas más allá del género. Digo, que atraviesa a la heterosexualidad también, con todo el ingrediente machista, ¿no? También. Digo, Sí, sexualizaron mucho a la bisexualidad y al lesbianismo. Como que lo tienen sí, hipersexual y vamos claro, que a somos todo eso. hipersexuales también, sí, totalmente, totalmente, sí, como dentro de la bolsa de violencias y prejuicios hacia la bisexualidad también está esa, la de la hipersexualidad, es como que necesitas constantemente, y no es así, digo, no pasa por ahí, digo, me parece que lo importante es para la bisexualidad, como para el resto de las identidades de género, poder anudar con el deseo propio, íntimo, y poder ser coherente con eso, ¿no? Los diferentes momentos y etapas de la vida. Claro. Me preguntan, ¿cómo es la bisexualidad en lo social? ¿Cómo es la En la bisexualidad salud, en dentro de todo, sí. eh, Bueno, me parece que un poco venimos hablando de cómo es la Sí, bisexualidad en lo social, ¿no? Como lo que nos pasa dentro del colectivo, lo que nos pasa fuera del colectivo, lo que nos pasa en las relaciones sexoafectivas en el ámbito más íntimo, digo, lo que nos pasa cuando salimos del closet. Parece como si fuese una necesidad constante, la salida del closet para la bisexualidad. En relación a la salud, eh, creo que en políticas de salud hay una gran deuda con el colectivo en general, digo. sí. Eh, 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 si, digo, como bisexual, si tengo que presentarme ante el sistema de salud, hay un montón de falencias. Digo, creo que el sistema de salud no tiene en cuenta la identidad de género, salvo para discriminar, ¿no? Sí, Eh, para y eso van eso primero. también, sí, y eso genera también como ciertos obstáculos, digo, es difícil plantearle a cualquier médico o de cualquier especialidad, digo, sobre todo lo que tiene que ver con la genitalidad, la cuestión de la bisexualidad, eh, porque enseguida se trata como de promiscua, Mm. como un factor de riesgo, esto de la hipersexualidad, ¿no? Eh, y falta muchísima perspectiva de género del sistema de salud, digo, ni hablar el tránsito por el sistema de salud de las compañeras travestis, ¿no? Es muy difícil, es una gran falencia. Bueno, Ceci, se está por cortar porque tiene un tiempo limitado. ¿Querés que cortemos y seguimos? ¿Querés terminar acá? Quedan preguntas, Quedan, quedan como quedan un par de seguimos. preguntas. Si querés, Bueno, seguimos. seguimos, dale, Bueno, seguimos. corto y te vuelvo a llamar. Dale, perfecto.